Veritas Dei, Veritas Dei. Lectio, un espacio de lectura, reflexión y enseñanza. Veritas Dei, Veritas Dei. Istituto de Honor. Veritas Dei, Veritas Dei. Centinela del resplandor. Fe y razón en una sola voz, desde Chile a toda nación, proclamando la verdad, proclamando la verdad. Estudiamos los tiempos con rigor y devoción, escudriñando la historia y la santa profecía. Cada página abre esperanza, cada promesa trae redención, porque Cristo es el centro de toda generación. La verdad no cae, la luz no morirá. Las promesas de Dios permanecen, permanecerán. Veritas, veritas, Veritas Dei. La verdad se alza para siempre aquí. Bien, pues quisiera rápidamente pasar a lo que vinimos. Les presento al profesor Mauricio, que se integra a nuestra transmisión. A ver si el profesor Mauricio puede ahí habilitar la cámara para que todos lo podamos ver y dar la bienvenida. Ahí está mi profesor Mauricio. Saludo a la audiencia. ¿Cómo está, profesor Walter? Espero que estén todos muy bien. Ahí los que se están conectando, a los que se van a conectar, a los que van a ver este pequeño programa, ¿cierto? Esta pequeña transmisión que vamos a hacer. Así que bendiciones a cada uno de los que se están dando cita, a los que ya entraron, a los que van a ver este video. Muy bien, pues un honor, un gusto tener a mi querido colega, profesor Mauricio Neira, aquí con nosotros por primera vez en un lectio. Y es por eso que queremos que ustedes puedan de alguna manera ya sentirse cómodos, organizarse, quedarse con nosotros, compartir el link a otras comunidades de creyentes a través de sus redes sociales, a través de WhatsApp, puedan compartir este link y así ampliar, digamos, el radio de audiencia. Así que vayan compartiendo el link en sus redes sociales. Tenemos varios temas que queremos tratar, queremos comentar junto a ustedes. Por favor, siéntanse libre de comentar a través del chat, todo siempre dentro del marco del respeto y en el contexto de lo que estamos tratando. ¿Ok? Ahí tenemos a Michel Bustamante, desde Antofagasta también, pues. Un saludito para Michel Bustamante, gran alumno, fans número 1 de Lectio, nuestro querido alumno aquí, Bustamante. Y viene apareciendo Alexis Gallardo. Bendiciones, amados, saludos desde Concepción. Qué lindo. Ve, pues ya se están integrando varios alumnos. Profesor. Sí, bueno, estamos acá ya reunidos y lo que nos congrega es hablar un poquito sobre el libro de Daniel, ¿verdad? De este libro profético del Antiguo Testamento. Por supuesto, queremos y tenemos en mente hacer otro lectio, otra transmisión en vivo para poder también hablar un poquito de Apocalipsis. Estos libros que son tan interesantes, ¿verdad? Pero a su vez tan poco estudiados, también mal interpretados, ¿verdad? Mal interpretados. Así que esto es lo que nos congrega hoy. Un saludo a cada uno de los que se están ahí enviando los saludos, las bendiciones, ¿verdad? Me uno a esas palabras, profesor Walter.
Muy bien, pues, bueno, este lectio va a ser un poquito breve, ya que este servidor tiene una clase más ratito, así que vamos a lanzar este lectio breve, pero como dice el profesor Mauricio, tenemos planes de poder organizar un nuevo lectio, acompañado siempre con el profesor Mauricio, y un poquito más extenso, ¿verdad? Ya que este va a ser resultar bastante breve, pero por lo menos tiempo suficiente para plantear cierta temática que queremos tratar con ustedes. Como ustedes saben, el profesor Mauricio y yo, y en general Veritas Day, nos especializamos en varias cositas, en realidad, ¿verdad? No dominamos todo el área de la teología porque eso seríamos dioses, ¿verdad? Y no somos dioses. Pero sí dominamos varias áreas y entre ellas está la escatología bíblica, que es nuestra pasión, nos encanta la escatología bíblica. Y en específico la apocalíptica bíblica, que tiene que ver justamente con los dos grandes pilares de la escatología bíblica, que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que están estrechamente lazados. Y eso es lo que queremos comentar hoy día. Queremos comentar algún aspecto del libro de Daniel. El libro de Daniel, un libro importantísimo para la apocalíptica bíblica, para la escatología bíblica. Antes de darle el pase al profesor Mauricio para que ya nos plantee la temática, quiero recordarles que se viene la diplomatura en escatología bíblica. Quienes están aquí presentes, por favor, entusiásmense, motívense, anímense, organícense para estar presente en esa diplomatura en escatología bíblica. Inviten también, profesor Walter, inviten a otras personas. Exactamente, compartan el afiche publicitario en sus grupos de redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Telegram, para que otros hermanos también se motiven a participar de esta diplomatura en escatología bíblica, donde vamos a estudiar en detalle, texto a texto, el libro de Daniel y Apocalipsis. El profesor Mauricio estará encargado de analizar el libro de Daniel completo y este servidor, el libro Apocalipsis completo. Es un programa único en Hispanoamérica. No hay otro instituto en Chile que ofrezca un programa de escatología de esta característica, donde se realiza un análisis de alto nivel exegético. Así que anímense y inscríbanse con el profesor Mauricio, le hablan al privado y él les dará toda la información. Profesor Mauricio, adelante. Sí, estoy compartiendo el link. Así que estamos ahí compartiendo para que más personas se puedan unir. Sí, en este diplomado de escatología me toca analizar el libro de Daniel, Y el libro de Daniel es apasionante, es muy interesante, porque es el libro por excelencia profético del Antiguo Testamento. Hay que entender que el 27% de la Biblia, un poquito más de un cuarto de la Biblia, es profecía. Es profecía. Imagínense, profesor Walter, el 27% de las escrituras son meramente profecía, un poco más de un cuarto. Y a veces nos encontramos, y no quiero con esto criticar, sino que comentar, que muchas veces en los templos, en las denominaciones, se habla muy poco de escatología. Y muchas veces cuando se habla de escatología, se habla de una escatología fantasiosa, alarmista, sensacionalista. Pero pocas veces nos encontramos con una escatología donde se hace un análisis bíblico, histórico, ¿verdad? Con un trabajo hermenéutico, exegético, meramente del texto. Así que este diplomado y lo que estamos haciendo ahora es eso, introducirnos en un poquito más de un cuarto de la Biblia, que es profecía. Y si Dios permitió que este 27% de la Biblia sea profecía, es porque para Dios es importante la profecía. Hay otro dato que me gustaría comentar, profesor Walter. Yo voy a ver un poquito el aspecto histórico, interpretativo del libro de Daniel.
es que en los manuscritos del Mar Muerto, los rollos del Qumran, cuando fueron descubiertos por allá por el año 1946, 1947, ¿verdad? Se encontraron varios textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y fíjese, profesor Walter, que 8 copias completas se encontraron del libro de Daniel. Eso quiere decir que para los esenios, para los judíos, la profecía era muy, muy importante, jugaba un papel primordial en la teología judía. ¿Qué más ahora, profesor Walter, que estamos viviendo en los tiempos del fin, debiera jugar un papel importante el libro de Daniel, y no solamente el libro de Daniel, sino que también el libro de Apocalipsis? Cuando entramos un poquito en las definiciones o en eh, cómo leer los libros proféticos, profesor Walter, hay que entender que la primera pregunta que debemos hacernos es ¿quién escribió? ¿Verdad? ¿Quién escribió el libro? Y también debemos preguntarnos a quién le está escribiendo el autor. ¿Esto por qué, profesor Walter? Porque no podemos tomar los pasajes aislados y comenzar a formar castillos de arena, ¿verdad? Doctrina sobre pasajes que están definidos a través de la historia. Entonces hay que hacer un trabajo serio, y por eso acá en Veritas nosotros nos hemos tomado el trabajo de analizar texto a texto, pasaje a pasaje, frase a frase, capítulo a capítulo, tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, porque muchas veces, profesor, se toman versículos aislados de profecía y comenzamos a interpretar con el yo creo, yo pienso, a mí me parece, o simplemente decir, es que a mí me enseñaron que así era. Y muchas veces nos olvidamos de un contexto general que le llamamos el contexto histórico del libro. Bueno, en el diplomado vamos a tratar eso, el contexto histórico, ¿verdad? ¿Quién es el autor? En este caso, por ejemplo, preguntarnos, ¿cuál es la historia de Daniel? ¿Dónde vivió? ¿Verdad? ¿A quién le está escribiendo? Para luego sacar las conclusiones, profesor Walter, de decir, bueno, este libro tenía una audiencia, tenía un propósito, pero también este libro tiene un propósito para mi vida, tiene un propósito para mi familia, porque no está ahí el libro de Daniel en la Biblia porque había que rellenar con libros, ¿verdad? Para rellenar el canon bíblico, sino que tiene un propósito. ¿Qué significa este libro? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el contexto histórico? Porque, profesor Walter, por ejemplo, no es lo mismo de un libro que un profeta lo haya escrito en el periodo de la monarquía, ¿verdad? Un profeta de la monarquía, como un profeta que haya escrito desde el exilio, como es el caso de Daniel. Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel que le escribe a Judá, ¿cierto? Jeremías, Israel, pero tenemos el caso de otros profetas que escriben desde otro contexto histórico, con otra audiencia. Daniel principalmente, profesor Walter, le quiere dar, el libro de Daniel tiene un propósito de darle esperanza y ánimo a los exiliados. Profesor Walter, otro dato, por ejemplo, se cree que entre 4.000 a 20.000 judíos fueron llevados cautivos en 3 deportaciones a Babilonia. Bueno, Daniel fue llevado en el primer periodo o en la primera deportación, ¿verdad? Con alrededor de unos 15 años, muy jovencito. Entonces, cuando vamos entendiendo todo este contexto histórico, nos damos cuenta y nos ayuda a entender los pasajes bíblicos. Yo siempre a los alumnos, profesor Walter, les hablo de cómo malinterpretar un texto. Profesor Walter, yo sé que usted es el que enseña hermenéutica, pero la hermenéutica encierra todos los aspectos de la teología, ¿verdad? Todos los aspectos, porque tratamos de la Biblia.
Y yo siempre les cuento, por ejemplo, que hay un grupo religioso, y no me quiero salir del tema, sino que para dar un ejemplo. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías, profesor, no sé si me puede acompañar al libro de Isaías, y leemos en el capítulo 43, ¿verdad? Y nos vamos al verso 10. Estamos hablando de un libro que lo escribió Isaías en un contexto, ¿verdad?, a Judá y en un contexto específico de la historia. Pero hay un grupo religioso que nace en el siglo XIX, que golpean las puertas de las casas, ¿verdad? Andan en grupo. Usted sabe de a qué me refiero, profesor Walter, y los que nos están escuchando. Y toman el verso 43 y dicen: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, a mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Nos vamos a dejar hasta ahí. Y ellos dicen que en este pasaje, en este versículo del capítulo 43 de Isaías, se está profetizando el nacimiento de su denominación del siglo XIX. Profesor, usted como profesor de hermenéutica, de exégesis, nos podemos dar inmediatamente cuenta de que este texto está siendo mal interpretado, ¿verdad?, para hacerle decir a este texto algo que no dice. O sea, podemos incluso nosotros trabajar en el supuesto de entrar a la mente de Isaías, y por el contexto de todo el capítulo nos damos cuenta que él no está pensando, no está profetizando por un grupo que van a ser por allá en el siglo XIX. Y ahí nos vemos una mala interpretación. Yo conversando, profesor Walter, con un grupo de estas personas de esta denominación, le pregunté y le dije: bueno, si usted me dice que en el verso 10 del capítulo 43 de Isaías está nombrando a su iglesia, el nacimiento de su iglesia, y más encima el nombre de su iglesia, ¿de qué está tratando el capítulo 43? Bueno, las 4 personas que estaban conversando conmigo, ninguna supo de qué venía hablando el capítulo 43. Y yo les dije con mucho cariño, con mucho respeto, profesor Walter, que académicamente eso no es bueno. No se puede hacer, tomar un versículo y decir está hablando de esto cuando yo no sé lo que está hablando el capítulo. Es como, profesor Walter, usted me preguntara: ¿leíste el Quijote de la Mancha? Y yo le dijera: sí, lo leí y sé de qué se trata. ¿Y de qué trata? No, es que solamente leí la página número 10 del libro. Bueno, ¿y de qué trata todo el libro? No sé, pero yo te voy a decir de qué trata el libro El Quijote de la Mancha. Académicamente eso no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Bueno, cuando tomamos todo el capítulo 43, nos damos cuenta de que no está hablando de un grupo que iba a surgir en Estados Unidos siglo XIX, sino que está hablando a un grupo de judíos en un contexto histórico, en un momento histórico, y le está hablando sobre una profecía específica. Lo mismo ocurre con el libro de Daniel, Walter. Hay muchas interpretaciones al libro de Daniel, pero muchas de ellas sacadas de contexto. Ni siquiera en un análisis del capítulo, sino que extraer un versículo para hacerle decir al libro cualquier cosa, cualquier cosa. Lo mismo ocurre con Apocalipsis, 2 libros tan importantes, pero, profesor Walter, tan manoseados muchas veces y con tantas interpretaciones que caen incluso en la fantasía. Y por supuesto, el libro de Daniel fue escrito a finales del siglo VI, ya algunos hablan entre el 500, 536, ¿verdad? No voy a dar más datos, fue escrito en 2 idiomas, por ejemplo, en hebreo y en arameo. Por ejemplo, del capítulo 2, del verso 4 al capítulo 7, verso 28, fue escrito en arameo. Y eso, profesor Walter,
nos tiene que decir mucho. Y todo el resto del libro fue escrito en hebreo, en el idioma nativo de Daniel, y el arameo, que era el idioma del imperio, el idioma administrativo, diplomático, y ya esa dualidad del idioma nos tiene que decir algo. O sea, no puedo interpretar el capítulo 7 igual que el capítulo 8, ya están en idiomas diferentes. Bueno, el idioma arameo estaba influenciado por el idioma acadio, ¿verdad? Y también por el antiguo idioma persa. Tienen muchas palabras en común. Todo eso, profesor, lo vamos a ir tratando en 5 meses, porque este diplomado dura 5 meses. O sea, en 5 meses vamos a analizar todo el libro de Daniel. O sea, vamos a ir, profesor Walter, paso a paso, tranquilamente, porque cualquiera lee el libro, pero aquí hay que leer y entender lo que está diciendo. Lo mismo en su caso, profesor Walter, que a usted le toca la vertiente del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cómo también podemos dividir, profesor Walter, en estos retos de interpretación? Porque la teología siempre habla de retos de interpretación, ¿ya? Podemos dividir del capítulo 1 al capítulo 6 y se le llama la parte histórica del libro de Daniel. Es donde se nos cuentan las vivencias de este pueblo judío, las vivencias sobre todo de Daniel y sus amigos, y cómo Dios estuvo con ellos en los momentos más difíciles. Es la parte histórica. Por supuesto, yo siempre le digo a mis alumnos, profesor Walter, que eso no quita que en estos primeros 6 capítulos también esté salpicado con profecía, ¿verdad? Con escatología, pero principalmente en la sección histórica. Y ya desde el capítulo 7 al capítulo 12 tenemos otra, otra visión del libro de Daniel que los eruditos le han llamado la parte profética o escatológica. Otros le han llamado incluso la sección del Apocalipsis del Antiguo Testamento. Desde el capítulo 7 al capítulo 12 es la sección apocalíptica del libro de Daniel. Entonces tenemos todos estos retos, todos estos retos de interpretación para saber de qué está hablando el libro. Y tenemos un reto porque hay que tratar de armonizar, profesor Walter, la sección histórica con la sección futurista que tiene el libro, porque no podemos desconocer que el libro tiene secciones históricas, pero también tiene secciones que están en un futuro. Eso no nos convierte, profesor Walter, en ser futuristas, para nada, ¿verdad? Pero sí hay que entender que ciertas profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, hay que interpretarlas que están donde, profesor Walter, en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, no me quiero introducir en su área, pero si hablamos de las plagas de Apocalipsis, no las podemos interpretar en el pasado. Tenemos que verlas hacia el futuro. Y esos retos de interpretación también hay que verlas en el marco histórico. Y a mí me gusta mucho, profesor Walter, la historia, la arqueología, y hay que entender qué ocurrió con el pueblo de Israel en el exilio en Babilonia para que Daniel les pueda dar en la profecía una esperanza. Y ahí me uno con Apocalipsis, profesor Walter, porque el Apocalipsis y Daniel los une la esperanza de un mundo mejor. Apocalipsis nos marca eso, la esperanza de que viene un mundo sin llanto, sin dolor, sin muerte, sin guerra, sin enfermedad, ¿verdad? Y Daniel también enmarca lo mismo, una esperanza primero para darle la esperanza a un pueblo que está exiliado en tierra lejana, extraña, con costumbres, formas de vivir y religiosidad diferente a la mía. No hemos puesto a pensar que Daniel le da la esperanza en volver en algún momento a la tierra que Dios le había prometido a este pueblo. ¿Te imaginas, profesor Walter, tener 15 años, ser arrancado de tu lugar donde tú naciste, de tu barrio, de tu población, y ser llevado a tierra ajena? No solamente eso sufrió Daniel,
sino que miles de judíos fueron separados de sus abuelos, de sus primos, de sus sobrinos, de sus nietos, de sus cónyuges, y fueron tomados y llevados a Babilonia. Entonces, cuando entendemos todo ese contexto histórico, nos da un gustillo estudiar Daniel y vamos comprendiendo de mejor manera las palabras de Daniel. Profesor, quiero 2 versículos más para darle el pase a usted. Es tan importante el libro de Daniel, profesor Walter, que en Mateo capítulo 24, si me puede acompañar ahí en la lectura, en Mateo 24, verso 15, y estas son palabras de Jesús, del Mesías, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea o el que lee, entienda. O sea, ¿quieren entender en el siglo primero lo que se viene? Primero para ustedes y para el futuro. Bueno, consejo sencillo de Jesús: anda y estudia el libro de Daniel. Palabras de Jesús. ¿Quieres saber lo que se viene para esta generación? Anda al libro de Daniel. Y a su vez, si nos regresamos al libro de Daniel, nos regresamos allá al Antiguo Testamento y nos vamos al capítulo 9, cuando Daniel veía que se estaba cumpliendo la profecía, él tuvo que ir también a los libros proféticos. Dice Daniel capítulo 9, verso 2, dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, Jesús me lleva al libro de Daniel y Daniel me lleva al libro de Jeremías. Esto es como una cadena, profesor Walter. La Biblia está unida, es una cadena. Así también el Apocalipsis, y lo vamos a tratar en otro lectio. El Apocalipsis hace mucha mención directa e indirectamente al Antiguo Testamento. Y yo sé, profesor Walter, que usted trata esa temática en la diplomatura en escatología. Y por supuesto, en lo que me corresponde a mí, también cuando estudiamos el libro de Daniel, hacemos una pincelada por el libro de Jeremías, porque si para Daniel era importante, para nosotros también debe ser importante. Profesor Walter, y con esto termino y le doy un espacio a usted. Los israelitas tuvieron que jugársela en el exilio por retomar la nacionalidad, para retomar su cultura, para retomar lo que habían perdido. Recordemos que Babilonia, el poder hegemónico del mundo, se había desplazado desde los asirios hacia Babilonia. Y Babilonia despojó no solamente de sus tierras, de sus casas, sino que les intentó borrar su creencia, su sistema de culto, su cultura, su forma de vivir, hasta su forma de hablar. Y eso lo podemos analizar en el capítulo 1 de Daniel. Entonces se produjo un desafío para los profetas, darle esperanza a ese pueblo que se estaba despojando, profesor Walter, de su razón de ser. Es como que yo, profesor Walter, lo tomara a usted, le dijera: usted ya no va a hablar más español, usted ya no va a ser más profesor, usted ya no se va a vestir así, no se va a peinar así y no va a comer esto, sino que yo lo voy a desprogramar y lo voy a programar con lo que yo quiero. Eso le pasó no a una persona, a nadie, le pasó a gran parte de la nación judía, y ellos tuvieron que buscar los desafíos para poder, después de sus 70 años de cautiverio, poder retomar su sistema de culto. Bueno, eso yo lo trato en extenso, profesor, en estos 5 meses. Incluso el desafío era: se le destruyó el templo. El templo era la razón de ser del judío. Se le destruyó la capital.
y tuvieron que volver a restablecer un sistema de culto. Profesor Walter, ¿te recuerdas cuando llegó la pandemia? Se cerró todo, incluso los templos. Y cuando digo templo no me refiero a una denominación específica, desde la católica, evangélica, bautista, pentecostal, todos los templos se cerraron. ¿Y qué hubo que hacer? Buscar las nuevas formas de culto, y ahí ayudaron mucho esto, lo que estamos haciendo nosotros, YouTube, las redes sociales, ¿verdad? Para mantenernos informados y mantenernos en relación al culto. De acuerdo a una instancia ajena, las iglesias tuvieron que replantearse su forma de culto. Lo mismo le ocurrió a los judíos y a Daniel. Llevamos siglos, décadas, teniendo un sistema de culto que ahora los babilónicos lo destruyen. Y surgen las sinagogas, por ejemplo. Aquí, en esta época, es donde surge la sinagoga. No quiero hablar más, solamente esto es un aperitivo, ¿verdad?, para lo que vamos a tratar ya en detalle y en extenso en el diplomado, profesor Walter. Estimado profesor Mauricio, te hacía mención al texto de Mateo 24, donde el Señor Jesús mencionaba justamente a Daniel. Y el mismo Señor Jesús nos plantea principios hermenéuticos, principios de interpretación, es decir, las herramientas correctas e indicadas para poder comprender su mensaje. O sea, el profeta Daniel allá en el capítulo 9 nos habla de algo que iba a suceder, ¿verdad?, a Jerusalén después de cierto periodo de tiempo. Y mientras el Señor Jesús estaba en vida, justamente era el tiempo donde ya iba a comenzar a cumplirse esa profecía del profeta Daniel. Por eso que el Señor Jesús hace referencia al libro apocalíptico, el libro profético de Daniel. Pero lo que quiero destacar es que el mismo Señor Jesús tenía un marco hermenéutico con el cual él se manejaba, se guiaba y al mismo tiempo enseñaba. El Señor Jesús, por decirlo así, no era desordenado para sus discursos. El Señor Jesús hablaba con fundamento, hablaba con base, hablaba con un orden. Y el orden que él tenía era un orden hermenéutico. Si tú te fijas, por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 24, cuando se describe el incidente en el camino de Emaús, Lucas 24:13 en adelante, el mismo Señor Jesús pronuncia las siguientes palabras. Versículo 25. Lucas 24, del 25 en adelante. Lucas 24, del versículo 25 en adelante. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué habían dicho los profetas? Bueno, habían hablado sobre el Mesías que iba a venir. Estaba anunciado el profeta que iba a venir. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y noten que en el versículo 25 les dice: tardos de corazón, oh insensatos, necios, porfiados, y tardos de corazón para creer. Cuando acá habla de corazón, está hablando de la mente, está hablando del entendimiento, de la comprensión de los textos revelados en los libros de los profetas que describían claramente la venida del Mesías. ¿Cómo tan tardo, cómo tan lerdo, cómo tan necios, cómo tan tardíos para comprender lo que los profetas han anunciado, si lo están viendo con sus propios ojos ahora? El versículo 26 dice, Lucas 24:26, no era necesario que el Cristo padeciese, que eso está claramente también profetizado por los profetas, pues, que el Cristo padeciese estas cosas y entrar en su gloria. Y luego el Señor Jesús, de manera magistral, ¿no es cierto?, se describe acá, el apóstol Lucas nos habla de cuál era el método hermenéutico del Señor Jesús para comprender la Escritura. Ahora,
tenemos nosotros que aprender este método de Jesús, porque si no vamos a repetir la historia y a nosotros se nos va a decir insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si no queremos ser insensatos y tardos, aprendamos el método de interpretación, el método hermenéutico del Señor Jesús. ¿Cuál es? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Imagínate tú. Toda la escritura es un mapa mundi que nos indican la voluntad de Dios, revelan al Hijo de Dios y revelan al Creador. Toda la escritura. Por lo tanto, cuando nosotros queremos investigar un tema, y sobre todo en la apocalíptica bíblica, tenemos que ir a toda la escritura. Ejemplo de eso es lo que ha hecho el profesor Mauricio ahora, que se ha ido a Isaías, se ha ido a otro lado y se ha ido a otro lado, porque vamos complementando y complementando lo que la escritura revela en todo. Es un hilo conductor que hay de Génesis a Apocalipsis. Es como cuando hablamos, profesor, de la justificación por la fe. Algunos hermanos creen que el tema de la justificación por la fe, el reino de la gracia, solamente tiene que ver con el Nuevo Testamento. La justificación por la fe es una doctrina transversal en toda la escritura, porque por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, porque por la fe Noé, porque por la fe Abraham, porque por la fe Sara, y por la fe, y todo, incluido Daniel, por la fe. Es decir, la justificación, la salvación siempre ha sido por la fe en la escritura. Son doctrinas que son transversales, las encontramos en toda la palabra de Dios. Y con esto cierro. Lo mismo va a suceder ahora en la diplomatura en escatología bíblica, que ya pronto se viene. Nosotros analizamos Daniel y Apocalipsis en conjunto. El libro de Daniel y Apocalipsis son libros que se complementan. Daniel es una profecía y Apocalipsis es su revelación. En la semana analizábamos con el profesor Mauricio el capítulo 12 de Daniel, donde justamente a Daniel se le ordenaba sellar el libro, cerrar las palabras, o cubrir, dice algunas versiones, cubrir el libro. ¿Por qué? Porque cierta parte de la profecía estaba destinada o reservada para la última generación, para el tiempo del fin, dice Daniel. Bueno, nosotros creemos acá en Veritas Dei que estamos en ese tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin y Dios tiene que ir aumentando la ciencia, el conocimiento, es decir, las capacidades. Dios, el Espíritu Santo tiene que ir poco a poco capacitando a sus hijos para ir comprendiendo las partes de la profecía que no se le revelaron y no se le explicaron a Daniel porque estaba reservada para esta generación. Profesor. Sí, es tan interesante, profesor Walter, lo que tú estás diciendo. Bueno, y nos están saludando. Saludos también ahí para Luis Geria, a los que están sumando El pastor a esta transmisión. El pastor Geria. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones para él, para su esposa y para toda su congregación. Es tan interesante porque ese concepto que aplica Jesús de estudiar los profetas, estudiar la profecía, es lo que humildemente queremos aplicar aquí en Veritas Dei. No podemos explicar un capítulo, ¿cierto?, aislado de Apocalipsis sin ir entendiendo el libro de Daniel. Y al revés, yo no puedo entender el capítulo 11 o 8 o 12 de Daniel sin ir de la mano con Apocalipsis. Son dos libros que son los pilares fundamentales en este 27% de profecía que habla la Biblia. Dentro de este 27% de escatología bíblica, un poquito más de un cuarto, los dos pilares son Daniel y Apocalipsis. Y los judíos, profesor Walter, volviendo a la historia, los judíos que estaban exiliados en Babilonia, entendieron tan bien este concepto de estudiar los profetas y estudiar las escrituras, que cuando ellos se les destruye el templo y tienen que buscar una nueva forma de religiosidad, de culto, ellos fueron a buscar los libros de la Torá
y comenzaron a investigar, comenzaron a estudiar, comenzaron a hacer hermenéutica, exégesis en las sinagogas. ¿Y dónde estaban estas sinagogas, profesor Walter? No es que construyeron sinagogas, sino que en sus propios hogares, al no tener templo, en el exilio ya en Babilonia, comenzaron a juntarse las familias, los vecinos israelitas, y a estudiar ¿qué? A estudiar esos libros que estaban olvidados, la Torá. Comenzaron en oración y en lectura para revisar las profecías, a ver si había alguna revelación que dijera si este exilio iba a tener fin y cuándo iba a tener fin. Así por eso Daniel también comenzó a revisar el libro de Jeremías. Y eso no solamente era por Daniel, era todo judío, comenzaron en oración y estudiar, porque el tema central era mantener, eso les ayudó, el estudiar la Torá, en mantener la identidad nacional y también a comenzar a germinar la esperanza de que Babilonia no iba a ser eterno este exilio en Babilonia. Ahora nosotros, profesor Walter, si lo llevamos a nuestros días, nosotros estamos exiliados en este mundo, porque nuestra ciudadanía no es de acá, es del cielo. Y como estamos exiliados y queremos saber si estamos realmente en el tiempo del fin, sin entrar, vuelvo a repetir, a una escatología sensacionalista, alarmista, amarillista, fantasiosa, que yo le llamo, profesor Walter, con mucho respeto, una escatología de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, ¿verdad? Donde todo es fantasía y sacamos textos y los acomodamos, ¿verdad? No. Si hacemos una escatología seria, podemos darnos cuenta en qué momento de la historia estamos. Y eso es lo importante. Sí, a propósito de eso de la escatología de la Guerra de las Galaxias, estoy terminando un libro que tiene que ver con la crisis hermenéutica en la iglesia hoy, y ahí justamente acuño un término que es la escatología paranoica, la escatología conspiranoica, ¿eh? La escatología conspiranoica versus la escatología exegética, que es la escatología que practicamos acá en Veritas Dei, ¿verdad? Que es una escatología que ve el cumplimiento de las profecías en la historia humana. La historia humana, la historia de la iglesia en general, o la historia del pueblo de Dios, es la historia de un grupo humano especial, escogido por Dios, en directa relación con su creador. Es decir, hay una relación íntima entre un grupo de seres humanos que profesa y vive y cree y es leal y honra a su creador, y su creador ama a este pueblo, y hay una relación íntima. Y esa es la historia de la iglesia, pero eso transcurre en un tiempo y un espacio. Y todos esos hechos que se transcurren, que suceden en ese tiempo y en ese espacio, constituye o va desarrollando lo que se conoce como la historia. Y la historia no es algo que como es un gas, así que después se diluye y nadie sabe dónde está. La historia deja datos, ¿verdad? Usted mismo te especializa en el tema arqueológico. Bueno, la arqueología son eso. La arqueología son los testimonios, los restos, los qué sé yo, los rastros que han dejado nuestros antepasados, la historia, mediante esos restos, mediante esos hechos, porque todos esos restos nos hablan de ciertos hechos. Bueno, nos va contando la vida, las circunstancias, la historia de los antepasados. Entonces, nosotros estudiamos la escatología en tanto y en cuanto la iglesia ha caminado con Dios por la fe durante un tiempo y un espacio. Y eso es lo que hacemos. En cambio, la escatología ficción, la escatología fantástica, la escatología paranoica, conspiranoica, ¿verdad? Esa escatología que no tiene principio hermenéutico. Una característica de la escatología ficción, la escatología paranoica o conspiranoica, es que no tiene principios de interpretación. Es una escatología que se maneja mediante la especulación, el sensacionalismo, mediante datos no contrastados, donde fuentes no fiables, donde lo que se dice, lo que se contó, donde hay fuentes que no son fuentes científicas, históricas.
Entonces, eso, ¿por qué? Porque la escatología conspiranoica lo que busca es provocar una reacción rápida en el oyente, impresionarlo, asustarlo, entusiasmarlo, motivarlo, jugar con la sensación, por eso se llama sensacionalista, lo que busca es una reacción inmediata, una dopamina, una excitación, una enervación del oyente. Eso es lo que busca la escatología conspiranoica, que es la que predominante hoy en día en la iglesia. Sin embargo, la escatología exegética, que es la que nosotros profesamos, es una escatología que tiene los pies sobre la tierra. Es una escatología que nos habla desde el dato científico, comprobable. Es una escatología que se basa que se ayuda, aparte de la arqueología bíblica, se ayuda con ciencias auxiliares, como por ejemplo la arqueología, por ejemplo, ¿verdad? Y estudiamos la profecía. La historia, la geografía. La geografía, exactamente. Y para eso nosotros usamos los principios hermenéuticos que la misma Biblia nos da. Ya que estamos en el libro de Daniel, por ejemplo, el capítulo 2, que es uno de los capítulos pilares del libro de Daniel, el capítulo 2 de Daniel, nos habla de la sucesión de reinos. Y esos reinos existieron literalmente. O sea, se pueden comprobar su existencia históricamente, científicamente. El reino de Babilonia, luego los medos y los persas, luego Grecia, luego el Imperio Romano. Y luego se nos habla de la gran piedra que golpea todos los reinos. Eso es tremendo. Profesor, y en el diplomado de escatología, yo me tomo un mes para solamente los reinos, un mes de clase, o sea, una clase completa para Babilonia, otra para Grecia, otra para Roma, para ver qué influencia tuvieron sobre el pueblo de Israel y qué influencia escatológica final tendrán estos imperios, aunque ya no existen, pero la influencia también se traspasa. Así que, profesor, nos quedan 2 minutos para las 20 horas. Usted y yo tenemos que ir a dictar clase. Estamos ya en la hora. Así es. La invitación queda hecha, profesor Walter. La invitación queda hecha para que se sumen a este diplomado, ¿verdad?, de escatología. Y, profesor Walter, yo creo que nos debiéramos unir en oración, no solamente por este diplomado, sino que por cada una de las personas que se dieron cita, los que van a ver el video. Bueno, acá en Chile han habido mal tiempo, mucha lluvia, temporal, y nos unimos en forma personal, familiar, en oración por todos nuestros alumnos y por todas las personas que están también pasándola mal por este temporal. Profesor Walter, no sé, para cerrar, nos vamos a juntar en una próxima oportunidad para hacer esto mismo, pero con Apocalipsis. Amén, amén, así sea. ¿Terminamos con una oración, profesor Mauricio? Por favor, ya. ¿Oro yo? ¿Sí? Amén. Padre bendito, Padre celestial, gracias te damos, Señor mi Dios, porque en esta tarde noche tenemos la oportunidad de analizar la Biblia. Un poquito, Señor mi Dios, de tu palabra. Esa palabra que nos da esperanza, nos da confianza, en la cual podemos ir sin miedo. Te pido, Señor, en especial en esta noche por este diplomado, para que todo lo que estudiemos en estos 5 meses sea solamente para tu honra y tu gloria. También pido por los alumnos, los que ya están matriculados, los que se están por inscribir, los que están pensando inscribirse, Señor mi Dios, para que tu Espíritu Santo esté con ellos. Tú los conoces, tú sabes sus fortalezas, sus debilidades, sus problemas, sus luchas. Y te pido en especial también por los alumnos que ya tenemos, Señor mi Dios, que ellos también tienen sus problemas, sus dificultades, sus tribulaciones. Señor mi Dios, humildemente te damos las gracias por hacer factible esta reunión y, Señor mi Dios, gracias porque estamos viviendo los últimos tiempos y sabemos que tú eres el Dios de la historia, el Dios de la profecía. Amén. 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 Muy bien, pues, estimados alumnos, gracias por
visitarnos, gracias por estar presente, ya que su presencia es un apoyo a estas iniciativas educativas que esta vez junto al profesor Mauricio, ¿verdad? Se animó el profesor Mauricio a estar aquí, así que le damos la bienvenida y espero que nos siga acompañando en los Lectio, ¿verdad? Yo sé que a muchos les gustó esta dupla que hicimos hoy día, está entretenida, ¿verdad? Ahí tenemos a Fabián, que nos envía sus saluditos, sus comentarios, ¿verdad? Gracias a todos quienes han comentado y han participado. Atentos al grupo oficial Comunidad Veritana, por donde vamos a estar anunciando los próximos lectios. Acuérdense que se viene Fides Viva y seguimos estudiando y seguimos en conexión con nuestro alumnado. Profesor Mauricio, que tenga muy buenas noches. Igualmente, bendiciones. Bye bye, nos vemos. Chao, chao. Desde Chile se alza una voz de altar, como antorcha firme en la oscuridad. Buscamos en las escrituras la verdad eterna y alzamos la palabra como roca sincera. Y cuando el mundo pregunte por